celebrando un tal Día de la Raza. Y me fui yo a preguntarle a la gente qué era eso de la raza que estaban celebrando. Y me estaban comentando, es que no, el día que descubrieron América. Ay, pues madre, ¿cómo así que descubrieron América? Y yo, pues acá no existían antes algunas personas. Y se me enchichó el man, se empezó a embravar y me dijo, no, es que acá lo descubrieron y acá no existía nada más, imagínense, celebrando el Día de la Raza. Y tanto me alegó que me dijo, es que vaya y cójase las bolas para que vea qué tan hombres es. Y claro, y yo ahí mismo fui y cogí las bolas y empecé a hacer malabares. Ay, mira, para algo sirven las bolas, mira. Ay, no, estoy muy incómodo, muy incómodo. Entonces ya sabe que cada vez que los manden a cogerse las bolas o los ovarios, pues le sacan las pelotas que tenemos. Bueno, dando tiempo ahí contándoles eso, imagínense que estuve hablando con Esteban hace un tiempo y con Aleja, que son las invitadas del día de hoy, que ahorita ellos se irán presentando y me mandaron este pequeño objeto. Y, y yo decía, bueno, ¿y esto para qué sirve? Y también me mandaron uno chiquito. Entonces me di cuenta que me habían mandado un pito, ¿verdad? Y que entre más chiquito, más agudo suena. Y yo pensé que ese era con el que pitaban los partidos de fútbol. Y resulta que empecé a tocar y los gatos empezaron a llegar a mí. Pero bueno, no supe de qué era y ya Esteban y Aleja nos contarán de qué trata esto para darle y empezar este diálogo y este palabreo. Entonces, no siendo más y no haciendo yo más acá, ay, por allá apareció Esteban, vea. Ay, Aleja también, pero no se escucha. Una bulla, una histeria. Eh, Entonces, no siendo más y dándoles aperturas a él y a ella, que nos cuenten también qué es esto que me mandaron, porque ni idea, y eso que está parece un cascabel de una serpiente, pero que nos cuenten. Entonces, preséntese a ver quiénes son y nos van contando a ver qué es lo que nos trae. Bueno, acá está Esteban. Muy buenas noches, por acá está Alejandra también, mucho gusto. El instrumento que tiene Jonaya es una ocarina, un instrumento tradicional que es de barro y fuego. A través del viento genera ese sonido. Y lo que tenemos acá son las chachas. Hoy queremos conversar un poco sobre las cosmovisiones andinas, sobre las pedagogías interculturales. Ahorita vamos a desmenuzar poco a poco eso que es. Antes de traer la palabra, vamos a compartir unos sonidos para entrar justamente en esa vibración de los Andes, para comprender qué es eso de los Andes y qué es eso de las cosmovisiones.
Hayaya Sicuri. Hayaya. Hayaya Cosmovisiones Andinas. Con el mensaje por el río, con el mensaje por el río, Sicuris de cerros valles, Sicuris de cerros valles, con el mensaje por el río, con el mensaje por el río, Sicuris de cerros valles, Sicuris de cerros valles, a Pachamama y a la montaña, fiesta de flauta, chicha y guarapú. A Pachamama y a la montaña, fiesta de flauta, chicha y guarapú. Con el mensaje por el río, con el mensaje por el río, Sicuris de cerros valles, Sicuris de cerros valles, con el mensaje por el río, con el mensaje por el río, Sicuris de cerros valles, Sicuris de cerros valles, a Pachamama y a la montaña, fiesta de flauta, chicha y guarapú. A Pachamama y a la montaña, fiesta de flauta, chicha y guarapú. Eso suena muy bonito. Tenía acá la cabeza y veía yo, me di cuenta que tenía unas chachas que no sonaban en mi pelo. Pero antes de continuar, porque me concentré y estaba perdido en las melodías, pues quisiéramos, o yo por lo menos, que no conozco a estos instrumentos que han acabado de tocar, cómo se llaman, cómo se hacen, de dónde vienen, cómo soplan, eso qué es. Y si nos pueden contar un poquito, porque eso suena un bonito y parece una culebra, una casa, esas coras que es ta, 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 ta. Entonces, si nos pueden contar un poco y ya también para seguir continuando, ustedes gritaron y dijeron es que ¡ja, ya, ya! Pero, ¿qué significa eso? Bueno, queríamos empezar desde la música con este tema que nos convoca hoy, que son las cosmovisiones andinas, para abarcar eso, qué es eso de cosmovisiones, qué es eso de pedagogías, qué es eso de intercultural, que ya lo hablamos hace una semana. Quisimos empezar desde la música porque creemos que es el lenguaje
común que todos sentimos y que puede ser un dispositivo también de aprendizaje, un instrumento también para enseñar, para compartir. Entonces el instrumento que estábamos interpretando se le conoce como siku, también se le conoce en algunos lugares como zampoña. Es un instrumento andino antiguo, que data de más de 3.000 años de antigüedad acá en el continente, en lo que llamamos Latinoamérica, que también hemos empezado a llamar de otras formas como Abya-yala, como el Tahuantinsuyo, desde otras cosmovisiones, desde otros lugares de nombrar. Y ahorita vamos a abarcar un poco ese tema. Este instrumento que muchos conocemos, que muchos nos reúne, es un instrumento que está compuesto de dos partes, ira y arca, y que justamente desde el diálogo de las melodías se genera la música. Entonces por eso quisimos escoger hoy este instrumento. Un poco la metodología que tengo pensada hoy para compartir es hacer una provocación, estimular el pensamiento y la palabra en unos 20 minutos a partir de este momento, contarles un poco de estas cosmovisiones andinas y después que abramos un círculo, que abramos un espacio para la palabra donde podamos todos y todas participar y construir ideas y pensamiento alrededor de estos elementos en común. Digamos que uno simplemente hace como el ejercicio de poner sobre la mesa, de mostrar una idea o un sentir, y precisamente el objetivo es como que entre todos construyamos justamente relación y pensamiento. Frente a lo que decía John, esa palabra hayaya es un grito también andino, como de fuerza, de colectividad. Hablábamos de la palabra sikuri. El sikuri es la persona que interpreta este instrumento. El instrumento se llama siku, el sikuri es la persona que lo interpreta. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de sikuri, cuando hablamos de ese ser que interpreta un instrumento de viento que tiene una raíz antigua, también estamos hablando de identidad. Cuando estamos hablando de identidad, estamos hablando de cosmovisión. Entonces quiero ir adentrándome poco a poco en el tema que hoy convocamos o que postulamos a la reflexión colectiva. Principalmente entramos desde la música porque más que un concepto, también es como un sentir, ¿cierto? Es una reflexión que viene de aquí, que pasa por el sentir y que pasa por el pensamiento. Entonces, justamente este espacio, como lo nombramos hace una semana, y sería bueno recordarlo, cuando hablamos del círculo de pensamiento Abya-yala, es porque consideramos que es importante tejer pensamiento, construir pensamiento en espiral, en círculo, donde podamos enriquecernos desde los saberes y las experiencias de todos. Lo llamamos Abya-yala porque también, como dijimos hace 8 días, pero es bueno tenerlo en la palabra y en la memoria. Abya-yala traduce algo similar a tierra madura o a tierra fértil, y es un vocablo del pueblo Gunadule que vive en la frontera colombo-panameña, como en esa parte de la serranía del Darién. Y Abya-yala es una forma de nombrar, digamos, este que llamamos continente o subcontinente, o bueno, esta región latinoamericana. Es muy interesante ese punto y esa forma de nombrar. También hay otra concepción muy interesante desde los pueblos andinos, que era el antiguo Tahuantinsuyo, que era como el antiguo imperio inca, que también abarcaba gran parte del sur del continente. Y justamente por eso voy a partir desde ahí el diálogo, porque hablamos de cosmovisiones andinas, ¿cierto? Cuando hablamos de una cosmovisión, así de forma muy literal, estamos haciendo referencia a una visión del cosmos, ¿cierto? Cosmovisión. Estamos haciendo referencia y enunciando una forma de mirar el cosmos, entendiendo el cosmos como el universo y entendiendo el universo como la forma de medir el tiempo, de medir el espacio,
de construir las relaciones con el otro, de entender la comunidad, de entender el lenguaje, los sonidos, la música. Entonces, cuando hablamos de una cosmovisión, justamente estamos hablando de esa forma como entendemos la realidad, ese lugar desde donde enunciamos, desde donde entendemos, desde donde miramos. Entonces, esto es un elemento bien importante porque justamente estos instrumentos de viento vienen de las cosmovisiones andinas. Y justamente, ¿cuáles son las cosmovisiones andinas? Las cosmovisiones andinas son estas formas de ver el mundo, estas formas de entender, de ritualizar y de habitar los espacios que se han venido heredando desde los pueblos indígenas, desde los pueblos originarios, desde los pueblos campesinos que han ocupado o que han habitado la cordillera andina de los Andes, la cual viene desde el norte de Argentina y llega pues hasta el norte de Colombia, o sea que atraviesa casi que toda Latinoamérica, ¿cierto? Pasando por el norte de Argentina, parte del norte de Chile, pasando por Bolivia, por Perú, por Ecuador, ¿cierto? Como que justamente esa cordillera andina es como una columna vertebral que sostiene también el planeta, y en esa cordillera, en esas montañas, en esas estribaciones de esa cordillera, habitan muchos pueblos. Y estos pueblos tienen unas lenguas, tienen unas formas de ver el mundo, tienen unas músicas, tienen una relación muy cercana con la tierra. Entonces, por eso queríamos hablar un poco de cosmovisiones andinas, ¿cierto? Haciendo referencia a esa perspectiva de entender la realidad de los pueblos ancestrales. ¿Y por qué hablamos de cosmovisiones andinas? Porque justo, por ejemplo, Occidente también tiene su propia cosmovisión, y la cosmovisión de Occidente, por ejemplo, es la ciencia, o es el conocimiento científico, o es la academia, ¿cierto? Y digamos que esa es la forma de entender el mundo desde Occidente, la forma, por ejemplo, de conectarse precisamente en la vida comunitaria desde Occidente se nombra como el desarrollo, como esa posibilidad de expandir la máxima expresión del ser, y le llamamos ciencia a esa capacidad de construir conocimiento, ¿cierto? O verdades o certezas. Entonces, cuando hablamos de cosmovisiones andinas, justamente hacemos referencia a un lugar de enunciación que ha sido invisibilizado y que ha sido, digamos, opacado en la historia, justamente a partir de lo que John nos contaba, que ayer en algunos lugares se celebra el Día de la Raza. Me parece muy interesante que otros lugares como Venezuela y Nicaragua no celebran el Día de la Raza, sino que celebran el Día de la Resistencia de los pueblos indígenas, o que celebren el día por lo menos por el respeto a la diversidad cultural, un poco más menguado. Pero entonces justamente esa visión europea de la realidad y del mundo, que se ha fundamentado en la ciencia, que se ha fundamentado en la economía, y que ha venido, digamos, concibiendo una forma de relacionamiento con la tierra, ha sido, digamos, un proceso también violento que se ha impuesto sobre otros lugares del mundo. Asimismo fue en América, ¿cierto? Que se nos impuso el español, el catolicismo, el pensamiento científico, una forma de entender las músicas, de concebir la tierra como un lugar de explotación. Todo esto es un tema bien interesante. Entonces, cuando hablamos de cosmovisiones andinas, hacemos referencia a esa forma de ver el mundo que ha perdurado en estos territorios donde se tiene una relación más profunda. Por ejemplo, como habíamos analizado con Diana y con algunos compañeros en otros momentos, hay estudios que dicen que puede que en este Valle de Aburrá se haya sembrado el maíz y el frijol hace más de 10.000 años. Entonces, cuando nosotros volvemos a esas prácticas de comunidad, de trabajo colectivo, de cuidar la semilla, de sembrar en conjunto, volvemos a otros lugares de enunciación de las cosmovisiones andinas. Entonces, eso es un elemento muy importante porque
en la actualidad, en estos tiempos de imposición, de neoliberalismo, de capitalismo, justamente la identidad andina y justamente ese lugar de enunciación de nosotros como latinoamericanos, como pueblos de los Andes, como pueblos que tienen un asentamiento y una memoria, nos permite también tener un lugar de enunciación, porque en estos momentos sentirnos latinoamericanos también es sentirnos en un lugar de resistencias, porque como lo decíamos, hemos vivido un proceso de colonialismo, de colonización, de colonialidad, que se vive de diferentes formas. Y si bien ahora no somos esclavos del látigo, somos esclavos del dinero y somos esclavos del poder, ¿cierto? Y somos esclavos de la semilla transgénica. Entonces, por eso es muy importante dentro de este ciclo hablar de las cosmovisiones andinas o de las cosmovisiones ancestrales de los pueblos, porque justamente nos permite retornar a esa reflexión profunda de nuestra identidad y cuál es justamente nuestro papel en el mundo. Si estamos del lado del explotador, si estamos del lado de la defensa del territorio, si estamos con las comunidades, cuál es nuestro lugar de enunciación, cuál es nuestra cosmovisión como habitantes de la ciudad, como mestizos que llamamos hace una semana, cuál es nuestra raza. Ahí hay una relación muy interesante entre raza y cosmovisión y es que cuál es mi forma de ver el mundo, como africano, como campesino, como europeo, como indígena. Y la cosmovisión implica toda esa percepción y todos esos códigos y entendimientos que yo tengo de la realidad, ¿cierto? Voy a compartir otra pequeña canción para ir adentrándonos un poco en la palabra. Aleja me va a acompañar en esta cancioncita. Ahorita debe retirarse porque está también en algunas labores académicas. Pero bueno, ahí vamos confluyendo. Vamos a completar esta reflexión inicial a partir de otra obra y es entender que justamente esta identidad latinoamericana y esta cosmovisión andina es un lugar de enunciación, es un punto desde donde podemos hablar de las resistencias. Entonces, vamos con 5 siglos. Resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece.
¡Ay, ay, ay! ¿Otra o seguimos? Voy a seguir compartiendo un poquito más de esa palabra inicial para hacer germinar esa semilla y ya ahorita compartimos, abrimos ya el micrófono colectivo y bueno, empezamos a tejer. Entonces justamente estas músicas tienen un lugar de enunciación, estas músicas tienen un lugar geográfico, un lugar histórico, un lugar cultural, tienen una memoria, tienen una visión, una comprensión del mundo. Y eso justamente es la cosmovisión andina, es entender que nacimos en un territorio y que este territorio tiene unos lenguajes, que este territorio tiene unas formas de vida, que este territorio tiene unas relaciones, tiene unas comprensiones profundas. Entonces es muy importante generar estos espacios, algunos de nosotros que nos encontramos alrededor de las músicas, y es precisamente comprender que estas músicas también están, digamos, acompañadas de unas filosofías o de unas epistemologías, de unos conocimientos muy importantes también que hay que reivindicar y que hay que precisamente hacer florecer. Entonces, por eso el encuentro de hoy parte de comprender esas cosmovisiones andinas y es justamente lo que yo preguntaba ahorita y es cuál es nuestra cosmovisión, cuál es nuestra visión de la realidad desde nuestro lugar de enunciación, que es la ciudad, desde el tiempo que habitamos, que es, qué sé yo, la modernidad, la posmodernidad, no sé en qué tiempo histórico nos han metido, pero eso también, entendernos en la modernidad o entendernos dentro de un momento histórico implica también un contexto y una visión que tenemos del mundo. Entonces, por eso también quería partir desde ahí la discusión y el diálogo, porque el hecho de que nosotros hayamos nacido y estemos conectados con estas montañas, con esto que llamamos el Valle de Aburrá, también implica que tengamos una lectura de la realidad y un lugar también de conexión que es nuestro territorio. Y a partir de ahí, a pesar de que estamos en una ciudad industrializada, en una ciudad, digamos, mediada por el desarrollo tecnológico, por unas nuevas visiones que la modernidad ha impuesto sobre una ciudad como Medellín, también comprender que estamos sobre unas montañas que se asientan en la cordillera y que en esta cordillera desde el norte de Argentina hasta Colombia habitan unas memorias y habitan unas identidades andinas que también están con nosotros, que también se encarnan en nosotros. Nosotros hemos hecho la tarea de mirar nuestras raíces, por ejemplo, históricas, por lo menos familiares, y devolvernos 4 o 5 generaciones. Inmediatamente después de la segunda o tercera llegamos a que nuestros abuelos o tatarabuelos eran sembradores de la tierra, eran precisamente trabajadores agrícolas, entonces somos agrodescendientes también, ¿cierto? Venimos de esas prácticas de la tierra, de esas prácticas de cuidar, por ejemplo, el alimento, la semilla, y todo eso tiene que ver con las identidades y las cosmovisiones andinas. Entonces comienzo la discusión por ahí para poner de manifiesto ese lugar que estamos habitando, que es la cordillera andina, en este punto y en estas estribaciones que lo llamamos cordillera central de los Andes en Colombia, y que eso implica una carga histórica, ¿cierto? Que eso implica que estemos en un lugar con mucha riqueza hídrica, que estemos en un lugar con muchos bosques andinos, que estemos en un lugar, digamos, con toda esa biodiversidad que también debemos defender colectivamente. Entonces ya también sentirnos de un territorio implica tomar una posición activa frente a las problemáticas que están pasando en un territorio. Eso para comprender un poco desde las entrañas qué es eso de cosmovisión andina. Ahora quería plantear brevemente la otra idea de lo que eran las pedagogías interculturales. Y esas palabras suenan muy rimbombantes y parece que fueran muy complejas, pero entonces ahorita antes de comenzar la actividad yo decía, ¿será que cómo preparo yo esta actividad? Y yo dije, ¿será que a quién leo? ¿Qué libro busco? ¿Qué autor referencio?
Y yo dije, no, yo no voy a sacar un libro, sino que voy a ir a la huerta. Entonces, en vez de ponerme a revisar autores, lo que hice fue ponerme a mover el suelito, ponerme a mover la tierra, ponerme a cuidar la huerta, a escuchar los pájaros, a mirar la montaña. Yo vivo acá pues en Santa Elena. Entonces, precisamente para entender esas formas de enseñanza, digamos que la pedagogía es eso, esa reflexión sobre las prácticas educativas. Entonces iba yo reflexionando y bueno, y las prácticas educativas al final es eso, es compartirle un saber al otro. A veces estamos enseñando todo el tiempo y no nos damos cuenta que lo estamos haciendo porque no es una universidad, porque no es un colegio, porque no es una escuela. Entonces justamente esas formas de hacer educación y esas formas de compartir el saber lo llamamos intercultural. Hace 8 días también abordamos un poco esa idea, entendiendo que la interculturalidad es esa relación entre las culturas. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas memorias de Abya Yala o de esas memorias del Tahuantinsuyo, de Latinoamérica, de ese territorio andino, cordillerano, selvático, cuando hablamos de esas identidades, estamos hablando justamente de unas cosmovisiones que son diversas y lo llamamos intercultural porque justamente lo que se pretende es que esas relaciones entre las culturas sean horizontales y que sea un tejido donde todos puedan aportar saberes y visiones del mundo, pero donde no haya una imposición. Entonces, cuando hablamos de pedagogías interculturales, justamente era pensarnos cómo podemos generar conocimiento sin que eso implique una imposición de mi saber sobre el saber del otro. Y eso a veces pasa mucho en la academia, que cuando no lo dijo un autor, que cuando no está en un libro, que cuando no es un saber validado, entonces es un chisme, ¿cierto? O no es un saber válido. Entonces ahorita que estaba yo en la tierra, aflojando el suelo, cuidando las plantas, haciéndole seguimiento a una minga que hicimos hace pocos días acá con algunos compañeros, hablábamos justamente de eso, que existen muchas formas de enseñar, entre ellas el trabajo de la tierra, la música, la palabra, el compartir, que también se comprenden como prácticas educativas y que son interculturales porque nosotros lo que buscamos es generar lenguajes donde todos nos podamos encontrar, donde podamos tejer con el indígena, con el estudiante, con el campesino, con el trabajador, con el artista, con el militante de organización, ¿cierto? Con todos estos lugares de enunciación. Por eso hablamos de pedagogías interculturales, porque lo que buscamos con estas reflexiones y con estas prácticas es encontrar lenguajes comunes como la música que nos permiten reflexionar y que nos permiten precisamente generar puntos de encuentro colectivo para generar reflexiones, para generar aprendizajes. Entonces, por eso quería abordar este tema, porque es muy importante comprender que tenemos un lugar de enunciación y es ser latinoamericanos, como lo nombramos ahora, y que ser latinoamericanos y que habitar esta cordillera nos implica una memoria también de colonización, de mestizaje y por ende de resistencias. Por ende nos implica un lugar de enunciación que tiene una carga histórica y que tiene unos procesos que se vienen adelantando también de lucha por las identidades, por defender precisamente lo propio. Entonces, esos elementos son muy importantes. Voy a compartir una canción adicional. Me disculpan el monólogo en estos 35 minutos. Es una provocación para estimular la palabra y el tejido, ¿cierto? Antes de comenzar precisamente a abrir la palabra, a hacer preguntas, de generar interacciones, de generar reflexiones colectivas, ¿cierto?
bueno, antes de cerrar esta parte, quiero dejar esas preguntas abiertas porque abordamos estos temas y es justamente en estos tiempos en el que nos bombardean con las ideas de desarrollo, de modernidad, de academia, de tecnología, de ciencia y de extractivismo, de poder, de acumulación, y nos bombardean con toda esta globalización del consumo, con todo este, digamos, toda esta imposición de las modas, de precisamente de mover y de alimentar ese sistema a través del consumo. Y también en las escuelas y en las universidades nos forman y nos educan para hacer una ficha dentro de ese sistema y dentro de ese engranaje también económico. Justamente las cosmovisiones andinas son nuestro lugar de enunciación y de resistencia ante estas situaciones que pasan, y las pedagogías interculturales son esas formas que nos permiten educarnos hacia adentro y de generar procesos emancipadores hacia afuera también con los procesos. Entonces acá estamos generando también un ejercicio de pedagogía intercultural, porque estamos utilizando el clown, la música, la palabra, los medios digitales y un montón de componentes para generar procesos de comprensión, de reflexión, de compartir, y me parece muy importante. Entonces por eso quería como poner sobre la mesa estos dos elementos más a este gran cajón de sorpresas y de resistencias, y es justamente las cosmovisiones ancestrales, por ejemplo, lo que llamamos el summa causa o el buen vivir, como lugares de la resistencia, pero la resistencia desde la identidad, de comprender qué es lo propio, de comprender cuál es nuestra raíz, de comprender cuál es el territorio que habitamos y cuál es la posición que debemos tomar en este contexto de explotación, de extractivismo, de conflictos sociales y ambientales y de todo lo que viene sucediendo. ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? ¿Cuál es nuestra cosmovisión? ¿Y qué es lo que estamos enseñando? ¿Cierto? ¿De qué formas y para qué? Esas son las preguntas que dejo un poco sobre la mesa. Me disculpan si se extendió un poco la palabra, pero por ahí comienza la provocación de este círculo de Abya Yala. Me gustó la Karina. Imagínense que yo también estaba como Esteban y yo, pues madre, ¿cómo es que vamos a hablar acá? Y me fui por donde mi abuelo, el abuelo Clown, que también ha hablado con otros abuelos, y los abuelos que han hablado con otros abuelos, y resulta que ellos comentaban que un poco de cómo se tejía y se construía el conocimiento en este continente es un poco distinto a como siempre nos lo han dicho. Entonces cuentan que cuando vinieron a invadir y atacar a todo la Via Yala, vinieron y atacaron todo este continente, lo saquearon, violentaron y acabaron con una cantidad de saberes y culturas. Un español le preguntó a un indígena que si le hacía el favor y si no lo mataban, que dónde estaban las riquezas de ellos, que los llevaran allá. Entonces el indígena ya muy asustado salió caminando y los llevó por allá, se incursionó en la selva y los dijo, acá está el tesoro que ustedes quieren. Entonces los españoles todos contentos y todos felices empezaron a cavar y caven y sacan un cofre. Y resulta que en el cofre había un tejido y empezaban y sacaban los españoles el tejido y tejido y tejido y le decían que dónde estaba esa riqueza, y pues el indígena les decía, ahí está nuestra riqueza, y ellos se reían, pero ¿cuál es la riqueza? Y él les decía, es que esta es nuestra riqueza, y decía, entonces esta es la riqueza porque esta es la memoria de nosotros y de nosotros, y le hicieron cavar y volver
toda la tierra de nuevo y tapar ese tesoro, y se fueron riéndose del indígena. Pero nunca pudieron saber que por más minerales que sacaron y entre comillas riquezas que sacaron, no han sabido y nunca saberán que la gran riqueza y el gran conocimiento está en el tejido de estos pueblos. Y por eso, como les contaba hace una vez, están nuestras relatorías. Y es tejer lo que están sintiendo, pensando y hablando y conociendo. Entonces les cuento ahí para que vean que el abuelito también sabe. Y agradecemos la palabra de Esteban, con esas sonoridades, con esas provocaciones que nos hace, y también esos cuestionamientos a muchos y a muchas que han acercado a las universidades, a unos conocimientos, y siempre nos han negado estos conocimientos. Entonces, para seguir y esto sea más tejido a partir de toda esta provocación, los invitamos y las invitamos a que alcen la mano, así, a ver si nosotros las vemos. No, mentiras, ahí hay una opción donde pueden al tocar, le dan clic y alzan la manito, y les vamos a ceder la palabra para que nos cuente qué les ha generado esto, esos sentires, esos pensares, esas preguntas y esos cuestionamientos que ha dejado Esteban y Alejandra también. Entonces no sé quién se atreve y quién nos cuenta un poco más de qué sabe, o qué no está de acuerdo, o qué está de acuerdo, o qué no conocía. Una mano. ¿Quién habló? No veo. La mínima, la mínima, la mínima comuna. Dale. Hola. Ahí está el micrófono, vea. Fracasamos. Siempre tirándonos al charco de primeros, también como buenos hermanos de Torpetín. No, convocados hoy a este espacio que nos interpela a pensarnos esta relación que tenemos con la tierra que soporta nuestros pasos. Surgen varios interrogantes, sobre todo cuando pasamos estas fechas, que con lo poco que uno lee, escucha, y cuando uno pacta sobre todo con la historia de los vencidos, empieza a doler mucho, empieza a doler toda esa sangre derramada y todos esos gritos que claman desde la tierra. Sobre todo a esa pregunta que yo creo que pasa por la cuestión de la identidad, ha estado resonando desde el primer encuentro, con esa cuestión del rizoma, hoy en día pues también con esa cuestión del qué somos, ¿sí? De dónde venimos o cómo actuamos, cómo debemos de actuar. Interpelados también por pues de todas maneras el de dónde venimos también nos interpela y nos dice o nos ayuda a preguntarnos el hacia dónde vamos, ¿cierto? El hacia dónde vamos. Y de esa manera me quedó resonando esa imagen de Esteban, de no acudir propiamente a los libros, a los autores, que son muy válidos para uno recurrir, pero la manera en la que él interpela a la tierra como una interlocutora que está ahí, y que de pronto desde Occidente o desde esas malformaciones, deformaciones que nosotros tenemos, creciendo en estas intensidades, en estas formas, donde Occidente pues ya nos ha adiestrado,
es muy interesante la forma en la que él escucha la tierra, ¿cierto? Y pensar desde el que somos, movernos un poquitico también para saber qué es el que somos, de pronto funciona, o más bien se ve deslocalizado por el, bueno, ¿y cómo nos estamos moviendo? ¿Sí? ¿Cómo nos estamos moviendo? ¿Con qué o con cuáles historias estamos nosotros pactando? ¿Y qué tanto del opresor y de toda esta historia que se asienta sobre nuestras espaldas estamos nosotros replicando hoy en día? Y se me vino a la cabeza desde esa pregunta, moviéndonos un poquitico del qué somos hacia el cómo actuamos o cómo nos movemos, se me vino a la cabeza un cuento o un libro, un relato, y es el de Pedro Páramo. El de Pedro Páramo, por allá de Juan Rulfo, de México, y de esa historia que acontece en Comala, una historia que se repite a lo largo y ancho de nuestros territorios latinoamericanos. Y esa relación que nosotros tenemos con lo espectral, con lo fantasmal, con los espíritus. Esa acción, vuelvo y conecto esa acción de Esteban de remover la tierra, de lo que está ahí abajo, de lo que hemos venido hablando en ese primer palabreo presidido por Víctor Andrés, sobre el rizoma. Es una escucha, o lo que nos exige una escucha, que viene a través de esa cuestión de un performativo, o sea, mucho más que esa erección de todo este sistema logocéntrico, erigido sobre precisamente ese montón de códigos, de escrituras que también se asientan sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos. Es cómo nosotros nos movemos y cómo volvemos a ese lugar del cuerpo y de la tierra también. Vuelvo y conecto a la cuestión de lo espectral, porque nosotros en Latinoamérica performamos, nos movemos performáticamente, o sea, desde nuestros compromisos a nivel vital, a nivel corporal, en las tonalidades de lo espectral, de lo fantasmagórico. Ahí es donde vuelvo otra vez al cuento. En Comala, en Pedro Páramo, este muchacho, el hijo de Dolores, muy diciente el nombre de su madre, el hijo de Pedro Páramo va a Comala buscando justicia. Pedro Páramo es un terrateniente, ¿cierto? Es un terrateniente que ha dejado hijos por doquier. Y en esas tensiones que nosotros tenemos con los terratenientes, con nuestros padres, con el padre, ¿sí? Como depositario de poder, es muy interesante también el encuentro que surge entre este hijo y un pueblo que está plagado de fantasmas, donde él empieza a buscar lo espectral. O sea, la verdad desde lo fantasmagórico, desde los espíritus de nuestros ancestros. Y eso yo creo que no puede estar, no puede estar de lado, no lo podemos dejar de lado cuando nos hacemos la pregunta por lo latinoamericano, por la causa de nuestros sentires y por nuestros dolores que vienen justamente de debajo de la tierra. Eso es una insistencia que tenemos aquí. Adelantándonos un poco también a la próxima charla, es volver al lugar de lo débil, ¿sí? Es volver allá al lugar donde es difícil escuchar las voces y los gritos de los que han caído, de los que han caído. Y de esa misma manera terminar con una pregunta, terminar con preguntas.
y es que de todas maneras nos llega con fuerza la historia de los vencedores, ¿sí? Y ese es justamente el relato que hemos habitado, ¿sí? El día de la raza, el día del descubrimiento de América, claro, es la historia de los vencedores. Ahora hay una propensión también a recuperar esa memoria de esos pueblos vencidos, ¿sí? Y hemos visto que han surgido nuevas posibilidades desde estos otros imperios, culturas que fueron muy grandes también, los aztecas, los mayas en Mesoamérica, hacia casi al sur, sobre todo los incas. Pero yo pienso en los aurraes, ¿sí? Los rastros de los aurraes, que eran poblaciones o pueblos que no necesariamente respondían a una cosmovisión tan marcadamente jerárquica como de pronto la de estos otros pueblos o la de estos otros imperios, incluso se les dicen así. Y ahí es donde tenemos que poner también esos hincapiés, ¿sí? Cuando nosotros pactamos, cuando nos preguntamos el qué somos, a la par del cómo nos vamos a mover, tenemos que saber que es también muy difícil encontrar el tono que se le escurra al poder, que se le escurra al relato dominante, para precisamente salirnos y tejer posibilidades diferentes. Creo que no sé si de pronto surgió el tono de la pregunta, pero es justamente hacia allá donde queremos ir. ¿Qué otros pueblos o cómo escuchar esos pueblos que han sido totalmente arrasados por el imperio? Justamente los aurraes han sido eso, ¿cierto? ¿Qué sabemos de los aurraes? ¿Sí? ¿Qué sabemos de sus lecturas, de sus cosmogonías? ¿Qué sabemos de sus tejidos? Al parecer la palabra aurraes trataba de tejidos, y eran sociedades totalmente pacíficas, no tienen grandes estructuras como los incas, como los mayas, como los aztecas, no tienen grandes edificaciones, ¿sí? Al parecer su memoria estaba en las vasijas, en las telas, y bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Es simplemente eso. Yo creo que fui muy desordenado y muy extenso en mi exposición, pero muchas gracias, Torpetín, Esteban, un abrazo. Voy a soñar con fantasmas, ¿sí vio? Qué susto, qué susto. Ahí la mínima y las dos compañeros nos dejan unas preguntas, unas reflexiones, medio entendimos ahí, pero algo se nos va quedando en los petroglifos. ¿Qué es los petroglifos? Por acá escribiendo. Voy a seguir. Entonces, ahorita Sonia nos cuenta qué es los petroglifos y vamos con Juliet y luego con Mariana. Bueno, Y luego con David. Yo quería como aportar un poquito frente a lo que han hablado los compañeros. Bueno, primero, buenas noches. Yo creo que el poder, digamos, dar a conocer también venimos, ¿cierto? Y pues quiénes somos en realidad, que es una pregunta pues bastante, digamos que constante, pero que debería ser como muy propia y pues también al mismo tiempo muy colectiva, ¿no? Pero yo creo que parte también es de ese reconocimiento del territorio, ¿sí? Yo creo que a nosotros el sistema pues nos ha quitado como esas posibilidades de aprender mucho más de lo que nosotros y nosotras realmente tenemos y que es precisamente ese territorio, ¿sí? Reconocerlo y pues también digamos que hacer una apropiación de él es algo que nunca, pues que nunca se nos menciona y no, digamos, apropiarlo en este contexto de pronto pues colonial, ¿cierto? Y sistemático de ponerle unos límites, de fronterizarlo, de crear esas barreras entre pueblos y demás, sino reconocerlo pues en el andar, ¿no? Reconocer con quiénes habitamos, reconocer qué otras
qué otras personas comparten nuestro territorio y qué otras comunidades también lo hacen, ¿sí? Que yo creo que parte también de no saber en muchas ocasiones, pues quiénes somos, de dónde venimos y demás, es también que no sabemos en dónde estamos parados y paradas, ¿no? Es como bueno, sé que estoy en un país, pero que hay pues más allá de eso, ¿no? Que hay, digamos que en esa historia, desde nuestros ancestros y ancestras, cómo se vivió en algún momento el lugar en donde estoy parada, así que habitaba ese lugar en el que hoy en día pues vivimos pues con un progreso desde lo neoliberal que nos ha quitado esas posibilidades de conocer mucho más allá de, de nuestros lugares, ¿no? De nuestras reales, digamos que culturas y demás. Y también creo que hace parte precisamente de esta pedagogía, pues manipulada, digamos que en el contexto de sesgarnos pues nuestras raíces o nuestras, digamos que nuestra identidad, pues abandonada históricamente, pero es como nosotros transformamos precisamente estos conocimientos, ¿no? Digamos que no todas las personas tal vez tenemos eh, como la apertura o esa precisamente provocación, como lo mencionaba el compañero, pues para abrir estos temas y en muchas otras ocasiones pues se muestra una indiferencia al respecto, pero entonces, ¿cómo hacemos nosotras y nosotras para abrir, digamos, estos conocimientos a decir, bueno, es que existe una cordillera que atraviesa y que nos conecta a todos y a todas, ¿sí? Y que, digamos que irónicamente estamos separados por precisamente estas fronteras que se crearon en el momento en el que nos colonizaron y que separaron pues a los pueblos y les quitaron pues como sus lazos, ¿cierto? De cercanía y demás. Entonces, ¿cómo nos replanteamos nosotros y cómo llevamos precisamente estas nuevas formas, tal vez, ¿cierto? De aprender o de reconocer, pues que entre nosotros y nosotras realmente lo único que nos puede separar son digamos que carreteras, ¿sí? Y eso hablándolo pues en el sentido de que desplazarnos de un lugar a otro es otra de las circunstancias que el sistema no nos permite porque, bueno, nos atraviesan muchas otras cosas como el dinero, como las cuestiones laborales y bueno, lo que precisamente nos hunde en que no podamos reconocer nuestro territorio, ¿cierto? Incluso en los lugares en los que habitamos. Sí, como por ejemplo no conocer, en mi caso, norte de Santander, como en el caso no conocer Antioquia en su totalidad, ¿cierto? O no reconocer estos lugares a los que la gente no llega, ¿sí? Entonces, es como eso, ¿sí? Como brevemente, es como nosotros y nosotras llevamos más allá este conocimiento desde, pues como para que no quede en algo muy desde lo geográfico, ¿sí? Sino más desde lo cultural, más desde esa identidad y más precisamente ese reconocimiento, pues por todos y todas quienes habitamos el mismo territorio. Muchas gracias, Julia. A mí la otra vez me pasó eso de las fronteras. Pues yo no he salido del país, pero estaba en un barrio y me fuiste a hacer malabares. Es que usted dónde es. Y yo no, yo soy del barrio de allí. Y me dijeron, no, que por acá hay fronteras invisibles. Y si eran invisibles porque no se veían. Imagínense. Y ahora, entre todo esto que nos están hablando de los territorios, que hay más y más fronteras. Entonces ahí nos van dejando aún más provocaciones y más cuestiones del tema identitario, el tema intercultural y también cómo vamos a ir compartiendo y reivindicando y resistiendo también desde todo esto que estamos aprendiendo. Vamos con Mariana y luego con David. Bueno, hola muchachos, yo como que escuchando todo lo que veníamos hablando y pues de hace rato yo tenía como una cosita ahí respecto pues a la interculturalidad y no es desde nuestra visión, sino desde cómo se está viendo ahora. Y es que yo siento pues como que muchas empresas y muchas cosas están como acaparando de alguna manera el tema porque
no sé, en estos días vi, por ejemplo, una propaganda en la que aparecía una indígena, súper bonita la imagen, y yo decía, ¡guau! ¿Qué es esto tan interesante? Cuando al final de la propaganda aparecía Jambal, ¿cierto? Entonces también es como, pues la reflexión que quiero dejar es también nosotros qué vamos a hacer de cierta manera, pues como para evitar que se mercantilicen estos temas y que el sistema no lo use finalmente para lo que siempre hace. Ay, jue madre, sí vio lo que nos están contando. Gracias, Mariana. Ahí nos deja una preocupación y una inquietud sobre lo que están pasando. ¿Se acuerdan que hace 8 días les decía eso? Que iban y viajaban a Santa Marta y decían diversos interculturales. Vea que hasta en las propagandas y en la televisión aparece todo eso. Gracias, Mariana. Vamos con David. No sé, David está como haciendo pereza porque alza. Hola muchachos, Ay, sí, hola, ¿me ahí te escuchan? escuchamos. Listo, no, estaba pensando en esa palabra que dijo Esteban, muchas pues, entre otras, sobre esa palabra resistencia. Y, y me vi como a esa filosofía en la que yo a veces me conecto mucho más, que es en la filosofía oriental, pero que se conecta mucho con esa cosmogonía del pensamiento también andino, ¿sí? Como esa palabra de resistencia, y también esa palabra resistencia tiene que ver mucho también con esa palabra, pues para mi parecer, es como esa palabra que se llama ignorancia, ¿cierto? Nosotros ignoramos demasiadas cosas porque pues ese control y esa manipulación de las élites o del Estado siempre ha estado ahí vigente. Sí, nos controlan con la comida, nos controlan con los sabores, con el sonido, nos controlan con todo, hacen una especie de marketing para poder controlarnos, ¿cierto? A través de los sentidos, ¿cierto? Porque somos demasiado sensibles o demasiado débiles ante nuestros sentidos. Entonces, las élites entienden todo eso, entonces nos controlan, ¿sí? A veces la palabra es un laberinto, como dice Borges, es un laberinto, entonces uno habla súper bonito de que estas son las cosmogonías andinas, de que esta es la resistencia, pero el solo hecho, por ejemplo, es una cosa demasiado, de pronto radical, pero el solo hecho de comprar una gaseosa en la tienda, ya sos controlado por la élite, sos controlado por esos gobiernos, ¿sí? Que siempre han manipulado la información, han manipulado la historia, porque la historia no es como nos la contaron o como de pronto la vemos en las universidades, ¿cierto? Pienso en muchas cosas referente a eso, porque a veces hemos perdido nuestra identidad también porque no entendemos nuestra propia naturaleza espiritual, ¿sí? Que es lo que los antiguos querían y era el propósito que entendiéramos cuál es nuestra verdadera naturaleza espiritual. Y nuestra verdadera espiritual tiene que ver con las montañas, con el río, con el fuego, con las estrellas, ¿sí? Pero entonces estamos tan distraídos en un montón de cosas que no le permitimos a la conciencia ver que somos esas cosas. Entonces estamos buscando siempre ser alguien en la vida, siempre buscando el reconocimiento, el poder, la fama, ¿sí? Inclusive entre todas esas prácticas, ¿sí? Andinas, ¿sí? Que a veces se habla muy bacano, pero uno a veces ve muy pocos aplicadores de lo que predican. Entonces es también una incoherencia súper tesa, ¿sí? Entonces la invitación es como a que apliquemos todo eso, ¿sí? Apliquemos realmente esa coherencia de que realmente, o sea, entendamos que realmente estamos controlados, ¿sí? Estamos controlados, de alguna u otra forma estamos controlados, pero la finalidad de todo esto yo creo que es la liberación, es liberarnos y entender que podemos ser como un clan, una tribu, ¿cierto? Pero aplicándolo, porque me parece súper especial que muchas personas eh, quieran entender, quieran percibir y sentir todo esto, ¿cierto? Todo esto que estamos, o sea, por ejemplo, lo que está diciendo Esteban, ¿cierto? Como esa cosmogonía andina a través de la música, a través de, no sé, de la siembra, de la tierra, ¿sí? Entonces es como eso, como a, más que predicar, aplicarlo, ¿sí? Y comenzar a entender nuestra verdadera naturaleza a partir de esas cosas, ¿cierto? De la montaña, el río, no sé, las estrellas, la música, ¿sí?
pero ser coherentes, porque yo creo que la coherencia es demasiado importante, ¿sí? Y eso nos lleva como a otras cosas, ¿cierto? Como cómo nos manipulan y nos controlan, cómo podemos liberarnos, porque si uno no entiende que está en una cárcel, pues uno nunca busca la liberación, ¿cierto? Pero si uno entiende que está en una cárcel de conceptos, pues una cárcel de marketing, una cárcel, no sé, con todo nos controlan, entonces es mucho más fácil salir, pero si uno no se da cuenta que está en la cárcel, pues uno sigue, ¿cierto? Siendo esclavo, ¿sí? De alguna otra forma. Entonces esa era como mi aporte, ¿sí? Muchas gracias, David. Vea. Y Mariana y David tocaban un punto y es el tema de la manipulación, cómo nos controlan y todo eso. Y desde el tema de la moda, de la diversidad, imagínense que yo empecé a ver también todas esas propagandas y fui y me presenté a un casting a ver si me dejaban trabajar. Y cuando terminó el casting me dice que me quite la peluca y pues como mi pelo es natural me dijeron que no me servía. Entonces vamos con Sonia. Buenas noches para todos, todas y todos. Me alegra mucho y me hace reír mucho, John, qué rico, todas estas cosas que estás leyendo después de los compartires, o después de las palabras, o palabrear, como llaman ustedes, tan bonito. No, pues muchas gracias a ustedes por crear estos espacios, porque esta también es una forma de resistencia y esta es una forma de motivar como a un pensamiento digamos, decolonial o un pensamiento emancipador, en palabras pues de estos magos que han estado pensando pues en Latinoamérica, que entre otras cosas hace como 3 años o 4 años ya, escuché a una mujer, lo más de interesante, que a Latinoamérica le decía era Latidoamérica, y yo quedé enamorada de esa palabra. Entonces yo le dije que por qué le decía Latinoamérica, me dijo porque el sueño es que sea un solo corazón, que esté latiendo. Entonces me pareció tan linda esa palabra, Latinoamérica. Entonces, a mí se me quedan algunas cosas que he escuchado por ahí en los trayectos pues de la vida, como unas perlas así, una sabiduría. Y lo que decía ahorita también David, o sea, aquí el reto es ser consecuente. Eso es lo más difícil, o sea, que no sea solo el discurso y la palabra, porque bueno, vaya y venga, eso cualquiera se aprende, autores, fechas y todo lo que ustedes quieran, de lo que nos pueden enseñar en las instituciones, pero ser consecuente, que lo que implica es vivir acorde a ese ideal de vida, pues, y hacer las cosas, hacer más que decir, o hacer lo que el pensamiento realmente sueña, o ser el sueño de esos ancestros o de esas abuelas y abuelos. Eso es lo más complejo en un mundo como tan materializado. O puede que no sea, puede que sea supremamente sencillo, simplemente que no ha habido una elección real para yo sostenerme firme en ese deseo de, de esa conciencia colectiva o ese consciente de nosotros, mm, en, en, en que poco a poco yo sea capaz de vivir acorde a eso que promuevo. Pude escuchar a una mujer muy bella, una mujer maya, y entonces ella decía, mire niña, lo que pasa es que nosotros vamos a desaparecer el día que no podamos ni comer ni vestir de lo que nosotros mismos hacemos. Y eso me pareció súper lindo porque ese ha sido un proceso de resistencia silencioso. O sea, ella me dijo, si yo no puedo comer de lo que siembro, se me acabó la comunidad. Se me acaba lo que soy. Y si yo no me puedo poner la ropa que yo misma elaboro, entonces ya no tiene sentido. Y son dos cosas que pareciera que no tuvieran, pero tienen un trasfondo. O sea, si yo no como lo que siembro, ¿y cómo lo siembro? Y si yo no me he visto la ropa que puedo tejer, ya se pierde la identidad, el origen, se pierde. Y ha sido un proceso silencioso de resistencia. Y escuché a otra mexicana, no maya,
una capunía, como nos dicen a nosotros, o occidentalizados como somos, que decía, ustedes le tienen mucho pesar a las comunidades indígenas, ustedes le tienen mucho pesar a los pueblos originarios, y lo decía de una manera muy jocosa, a pesar de nosotros, ellos han sido capaces de resistir más de 500 años y han hecho un juego muy inteligente al sistema, a pesar de nosotros que nos han manipulado y nos van a matar poco a poco y nos están matando. A ellos los siguen matando, claro que sí, pero han sabido mantenerse en la resistencia desde todos los lugares posibles. Y hace poquito que tuve la oportunidad de ir a visitar una familia muy, muy bonita. Tuvimos que caminar mucho para llegar a una montaña muy alta y conocer una casa hermosísima, construida por las mismas manos del señor de la casa, pues de Darío Bueno, y hablamos con él y su esposa y sus hijos y sus hijas. Se desmontó por completo de mí el concepto de pobreza. Es una imposición. Yo le decía a don Darío, ustedes no me pueden adoptar, yo me quiero quedar aquí en esta casa tan rica. Era una casa hermosa en forma de espiral, como un caracol, hecha con sus propias manos, a partir de lo que es la mezcla de boñiga y caña, o sea, lo que anteriormente hemos llamado el bareque, y era una casa como un caracol, así tenía 3 niveles y iba así como en caracol en espiral. Ellos no tienen luz eléctrica y no necesitan luz eléctrica, cocinan con leña. Tienen un panel solar con el cual conectan 2 celulares que tienen por si necesitan comunicarse en algún momento. No tienen ni acueducto ni alcantarillado, tienen agua del manantial directa. Usan la letrina y de todo lo que se deposita en la letrina también producen abono orgánico. Junto con los conejos, las gallinas y todo lo que ponen los conejos y las gallinas, todo eso se junta en abono orgánico. Tienen huertas, no tienen una sola huerta. Cada persona de esa familia tiene una huerta. Desde el niño de 3 años, que es un nietecito de don Darío, tiene su propia huerta. Hasta todos, allá todos tienen un pedazo de huerta. Y todos siembran para su comida. Todos siembran, recogen y hacen todo el proceso. Yo me vine, pues no, ellos tienen la escuela dentro de la casa. Una de las hijas es la maestra, es la profesora. Y todos son músicos, todos tocan algún instrumento y cantan. Y ya han producido 2 CDs. Ellos se llaman los Damasiri, así se les conoce, los Damasiri. Y son prácticamente como un ícono, pues muy representativo de la comunidad en Verachamí. Hermosos, hermosos. Don Darío es un sabio, doña Marta es una cosa hermosísima, espectacular, la forma en cómo me narró y me contó, por ejemplo, que tuvo sus 8 hijos, que no puede tener más, y yo le pregunté por sus placentas, dónde las tenía, si sabía dónde estaban todas las placentas de sus hijos. Una cosa hermosa. No, yo decía, ¿para qué se necesita más? O sea, esa concepción de pobreza no tiene sentido. Dos elementos que yo creo que son fundamentales y es precisamente como la siembra, o sea, la relación con la tierra, como el nosotros, porque no es solamente las personas, sino también los otros elementales, como el agua, el aire, lógicamente la tierra, el viento, los animales, las aves. Entonces, todos esos elementos me parecieron tan lindos en el sentido de que tengo tanto que aprender y tanto de qué despojarme del conocimiento impuesto. Como decía ahorita el compañero Esteban, el que nos motivó en esta provocación, pues, o sea, es que el conocimiento no está en los libros, el conocimiento impuesto occidental, occidentalizado, sí, pero el conocimiento está en todo y está en la piel, está en el tejido, está en las cicatrices, está en los olores, está en el instinto que ya lo hemos, yo digo, como ocultado y deformado y hasta no lo dejamos salir. O bueno, yo siento que a veces no dejo salir mi instinto.
Desde ayer la vida me estaba tratando de mostrar algo y yo no lo veía. Y hoy los animales con los que yo comparto también me estaban tratando de mostrar algo y no lo veía. Y a uno de mis gatos tuvo un accidente, lo arrolló una moto y todas las gatas están tristes. En esta casa todo el mundo está triste por el accidente de él. Él en estos momentos está pues hospitalizado. Pero eso, por ejemplo, yo como no fui capaz de leer que algo le iba a pasar a él. Y él lo presentía y yo no fui capaz de presentirlo. Yo no soy capaz de leerlos a ellos, como ellos incluso me saben leer a mí. Entonces, no, la cosmovisión es eso, o sea, es todo lo que, a lo que me han hecho renunciar, pero que apenas estoy llegando a explorar de nuevo. Y cuando ahorita decía que el compañero, mi mínima comuna, decía que se leía los aburraes en lo que habían dejado y en lo que ellos dejaron fueron esos legados de los petroglifos, que son esos registros históricos que están plasmados en los jeroglíficos tallados en las piedras. Y también en esos caminos hispánicos o prehispánicos que hay en algunas ciudades de todo el Valle de la Aburrá. Aquí en Itagüí también hay petroglifos y también hay caminos. En Niquía hay petroglifos, en uno de los cerros tutelares como es ¿cómo es que le dicen al otro cerro al frente del pueblito paisa? Donde está también unos petroglifos. ¿Será el volador? El volador, sí. Es que iba a decir una cosa muy fea. Como les deformaron los nombres a los cerros tutelares. En el volador, que hay una reserva y ahí hay unos petroglifos. Y sí, don Darío también hace guarapo. Y acuérdense que aquí hay como 5 o 6 cerros tutelares, no sé si son 6 o 7. Y todo este gran valle pues estaba habitado por los mismos. Algunos dicen que aquí Itagüí existieron los Vitagüíes, que así se llamaban. El cacique Vitagüí era como de uno de los mismos, de la misma familia de los Aburráes, o todos eran descendientes de la misma, pues digamos como la misma comunidad, pero tenían alguna distinción tal vez en los límites donde se encontraban. Bueno, no, eso era como lo que les quería compartir y agradecerles por este espacio tan bonito. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Un placer saludarle por acá. Y Sonia también nos hace recordar un poco con ese Latinoamérica y ser un solo corazón. Y es que la música nace desde el palpitar del corazón de la madre tierra. Por eso siempre que hay un tambor, siempre que hay un bombo, todos vamos y sentimos esas vibraciones en el mismo sentido. Entonces es muy interesante porque ese latido del corazón pues está en todos lados y es lo que también nos lleva a encontrar y a conocernos en la música. Por acá en el chat nos dicen, qué bella familia, los conozco. Otro día el del... Ah, bueno, pues ya están hablando en el chat, entonces también para ir como un poco cerrando este tejido y también la invitación de la araña, del tejer, destejer, para seguir construyendo en eso que nos han venido también mencionando y es en la coherencia de seguir resistiendo y resistiendo y resistiendo a todas estas prácticas y creo que queda un mensaje claro y es que como mestizos somos muy antropocéntricos, somos muy de los que sabemos eso, pero ahorita nos dicen eso. Pobres ustedes que no han sabido resistir pues, más de 500 años y esa también es como la tarea de escuchar el ambiente, la naturaleza y las demás personas que tienen esas sabidurías populares. Entonces vamos dándole también paso, no sé si a alguien más o a Esteban, para ir tejiendo unas ideas en cuanto a toda esa provocación que nos viene trayendo y todo esto que nos viene contando y esos aprendizajes también que nos da la madre tierra y la tierra. Lo mirábamos hace 8 días atrás con el rizoma,
cómo desde el jengibre aprendemos, cómo desde también de varias hierbas aprendemos a hacer y a construir tejidos rizomátricos, como lo llamaba. Entonces, no sé quién más, o vamos ya pues con Esteban ahí para hacer la retroalimentación. Bueno, yo quería compartir otra palabrita, así pues, después de escucharlos, me parece muy interesante cómo se van complementando las visiones y muy interesante lo que dice David. Justamente hace unos días que estuvieron los de Jaripú acá en una minga en la huerta, y era que yo les decía, es que es muy difícil porque el buen vivir, el suma causa y las cosmovisiones ancestrales, es muy difícil enseñarlas o compartirlas sin que la acción intermedie. Es decir, no es un ejercicio teórico, no es un ejercicio de conceptos. Cuando hablamos de entender o de que el buen vivir pase por nuestro cuerpo, tiene que pasar por las prácticas. Entonces acá era muy interesante porque con los chicos que vinieron fuimos a la huerta, desyerbamos, abonamos, cubrimos el suelo con materia orgánica, fuimos al bosque, visitamos el agua, compartimos el alimento, trabajamos juntos, nos escuchamos. Entonces era muy interesante porque yo les decía, y para mí también es un reto, por ejemplo, este ejercicio virtual de reflexionar de cosmovisiones y peor aún, reflexionar de pedagogía, incluso desde la virtualidad, más cuando nosotros hemos entendido y hemos reflexionado que estas educaciones pasan es por las entrañas, por el cuerpo, por el sentimiento, por la intuición, por la observación, por el olfato, por el tacto, ¿cierto? Entonces, me parece muy interesante pues todo este tema, porque es un reto muy bueno hablar desde detrás de una pantalla y transmitir en palabras un asunto que no se entiende desde la teoría, sino que justamente es una acción que se vive conjuntamente. Me parece muy potente como todas las apreciaciones que se van sumando, anudando como a este rizoma colectivo. Me parece pues muy especial como la palabra, digamos, ahí se va hilvanando. Quería también como complementar con esta perspectiva algunos de los que hacen parte de la Escuela Popular de Sicuris o de los espacios donde tejemos en común. Siempre hemos entendido eso, que a veces aprende más uno de una jornada de trabajo, de organización, de limpieza, de siembra, que cuando uno se sienta en la dinámica de pretender que está en un aula de clase o en un espacio de aprendizaje obligatorio, ¿cierto? Entonces todos estos dispositivos que utilizamos son justamente las herramientas que nos permiten tejer conocimientos y experiencias con el otro. Entonces muy interesante y con la otra esas experiencias. Allá estuvimos una vez con los Sicuris, compartiendo con la familia de Don Darío y con el grupo Damasiris allá en San Lorenzo, y es muy interesante cómo hay elementos incluso hasta mágicos que uno no entiende desde la razón y que están allí de todas formas, ¿cierto? Y que hay que desaprender y soltar muchos elementos que uno tiene, muchas preconcepciones para sentir otras cosas que están ahí, que a veces no entendemos. Entonces, por ahora, un poco esta retroalimentación. No sé si alguien más quiera sumar palabra aquí como a este ejercicio colectivo. Ahí seguimos
tejiendo y reflexionando un poco. He aprendido un poquitico y es interesante la ocarina y también estos instrumentos que vienen desde el barro y que se vienen tejiendo y milenariamente también desde los huesos y de otras formas que se han venido gestando. Entonces acá traemos bastantes reflexiones, más también que respuestas es llevar a que se cuestionen, se pregunten, se atrevan a ir un poco más allá de lo que siempre nos cuentan, hasta lo que nosotros estamos hablando acá, y empiecen a destejerse para también tejerse, pero siempre desde esa mirada colectiva y desde esa mirada comunitaria, como le hemos venido hablando, que el capitalismo lo que más abole es la comunidad, el rompe vínculos, rompe tejidos, y lo que le importa es que cada persona esté por su lado. Entonces, para ir también cerrando, por acá les contamos que este ciclo sigue, seguimos dentro de 15 días, el otro miércoles vamos a dar también como descansos para que vayan y reflexionen, mediten, piensen acerca de todos estos dos encuentros que hemos hecho. Para los que no asistieron al primero sobre el rizoma intercultural y este también y quieren ver la grabación, estaremos montando en contados días en YouTube las grabaciones, entonces estaremos rotando un poco los links para que se actualicen, vean cómo vamos y todo esto que se ha venido tejiendo, se ha ido cuestionando, se han creado tensiones, se han creado, digamos que también unos conocimientos que es muy interesante. Entonces, agradecer de nuevo, muchas gracias la presencia, agradecer a los colectivos organizadores que hacen esa provocación a los otros y a las otras. Agradecer también por invitarme a darme la oportunidad de ser a clown sin peluca, sino con mi pelo natural. Entonces, muchas gracias por todo eso. También agradecer a todos los elementales y a todo lo que crean ustedes y no coarte, digamos, que ciertas dinámicas de la vida. Nos están haciendo una invitación a las 8:30 en Facebook Live por Radio Chacaruna. Esteban ya enseguida va a mandar el link por el chat de acá y se realizará una entrevista con el argentino Bruno Arias. Es un gran músico y compositor quien teje y crea la obra de 5 siglos resistiendo. Entonces no se lo pierdan, por ahí van a estar también comentando eso. Les estaremos extendiendo la otra invitación al tercer palabreo, que es sobre la fragilidad, el poder de la comunidad. Me corrige la mínima comuna, que es quien nos va a traer toda esta palabra y esta provocación, para que tampoco se lo pierdan. Entonces, no siendo más, no sé si hay alguien que quiere mencionar algo antes de cerrar pues, todo el espacio. La fragilidad de la comunidad, la débil fuerza que nos mueve. Entonces va a estar también muy interesante porque siempre nos han vendido la fragilidad como eso débil. Entonces no se lo pierdan. Recuerde que son 5 palabreos, pero el quinto va a ser en la mínima comuna, que es por la 4 Sur en el Valle de Aburrá. Entonces, para que nos encontremos y hagamos estos encuentros presenciales, si bien estamos haciendo un poco de resistencia acá a lo virtual, estamos reflexionando porque ya casi nos vamos a volver a juntar bastante y los encuentros también van a volver a esa presencialidad, pero mientras pues terminan de cambiar todas estas dinámicas a partir de la COVID pandemia. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo.